Hola, ¿qué tal mi gente? Un gusto estar otra vez con ustedes junto a mi gran amigo Brian Spencer. Ya me conoce la gente, Spencer. Para los que son más íntimos, últimamente me dicen Bra, antes me decían negro. Me gustaba más negro, pero bueno, me dicen Bra. Otros me dicen Brian, mi compañera Geraldine. Mis pastores se me ríen, no en burlista, o tal vez sí, no sé, pero el domingo estuve con ellos haciéndolos en vivos para la iglesia los domingos, y ni bien terminamos de grabar me decían Brian, y bueno, hablamos un poco del Brian, del porteño, de ese ya de Geraldine. Y bueno, y como hoy le tenemos de título El enemigo de Cristo. Exacto. Seguimos en Primera de Juan, Capítulo 2, versículo 18 al 28. 28. Bien. ¿Querés comenzar leyendo? Bueno, dale. Hijos míos, ya estamos viviendo los últimos días y el mundo pronto se acabará. Ustedes han escuchado que antes del fin vendrá el enemigo de Cristo. Pues bien, yo quiero decirles que ya han aparecido muchos enemigos de Cristo. Y por eso sabemos que estamos en los últimos días. Estos enemigos de Cristo se reunirán con nosotros, pero en realidad no eran de nuestro grupo. Si hubieran sido de nuestro grupo, se habrían quedado con nosotros, pero se apartaron del grupo para mostrar claramente que no todos los que se reúnen con nosotros son de los nuestros. Wow. La verdad, cuando yo preparaba todo esto, sí, bueno, siempre digo, el Espíritu Santo es el que nos enseña, y justo hoy, más abajo de los versículos que vos leíste, habla de que el Espíritu Santo nos enseña, nos revela, y habla acerca de los enemigos de Cristo en el versículo 18 y 19, pero dice que en realidad no eran parte de nuestro grupo. ¿Y a qué se refería Juan con esto? Recordemos que Juan estaba viviendo en una época donde la gente no creía que Jesús era el Mesías. Los fariseos no creían que Jesús era el Mesías, por más que han estado años de toda su vida estudiando la Biblia, leyendo el Pentateuco, el Antiguo Testamento, pero cuando Jesús aparece ellos no supieron reconocer. Yo entiendo por esto, cuando lo traemos todo eso al día de hoy, ¿a qué se refiere al día de hoy con el enemigo de Cristo? Son aquellas personas que todavía no han conocido a Jesús. Sí reconocen que Jesús es el Mesías, pero hay un cambio muy rotundo entre conocer a Jesús y no conocer a Jesús. Yo he tenido mis años de querer conocer a Jesús y bueno, he tomado decisiones muy religiosas, como no toques con un arito en el púlpito cuando vayamos a ministrar, fíjate cómo te vestís, qué cosas decís, bueno, todas esas cosas, que eso, bueno, habita mucho en la religiosidad y nada que ver cuando ya empezás a conocer a Jesús, empezás a saber lo que a Él le gusta, lo que a Él le agrada, que no es un Jesús religioso, sino todo lo contrario. Él te acepta y te ama tal y cual vos sos. Entonces, habla de estas personas que todavía no conocen a Jesús, viven en su religiosidad y toman ejecuciones como de juicio, como quien dice, con odio, no con amor, como en los podcasts anteriores que hablamos. Entonces dice, versículo 19, estos enemigos de Cristo se reunían con nosotros. Incluso en la iglesia permanecen esta gente que todavía no conoce a Dios. Y es que yo tampoco no los tomo como enemigos y mátenlos, no, sino como enemigos, pero tengámosles paciencia y misericordia para que también se les sea revelado Jesús en su vida. Dice, si hubieran sido de nuestro grupo, se habrían quedado con nosotros, versículo 19, pero se apartaron para mostrar claramente que no todos los que se reúnen con nosotros son de los nuestros. Y me ha pasado también, bueno, pasa esto muchas veces de que a las iglesias a veces van personas no para buscar a Dios, sino para otras cosas. Y hubo algunos casos en nuestra iglesia donde hubo una persona que fue con otras intenciones y bueno, ahí con la gente de la iglesia pudimos frenarle, pararle un carro. Pero hablando de todo esto, de los enemigos de Cristo, porque en el versículo 22 y 23 habla de los enemigos de Cristo que dicen que Jesús no es el Mesías. Y como dije anteriormente, trayéndolo al día de hoy,
son aquellas personas que viven una vida religiosa y no entendiendo a Jesús. Es mucho para explicar en un podcast todas estas cosas de conocer a Jesús, etc. Y el capítulo 20, el versículo 20-21 dice: Cristo, el Hijo de Dios, los ha apartado de ustedes del mundo y les ha dado el Espíritu Santo. Y todos ustedes conocen la verdad. Por eso les escribo, porque sé que ustedes conocen la verdad y saben que quien la conoce no puede mentir. Algo también que nos aferra mucho a Jesús, yo creo que también a los mismos apóstoles, los mismos amigos de los 12 de Jesús, los 11, perdón. Pues bueno, Judas lo traiciona y bueno, después quedan los 11 y Jesús hizo algo tan profundo en la vida de esos 11 que incluso después cuando Jesús resucita y se les aparece en algunas ocasiones y ya asciende al cielo, esos mismos apóstoles fueron perseguidos, algunos fueron mártires, fueron asesinados por profesar de que Jesús era el Mesías. Y cómo Jesús plantó la verdad en la vida de ellos, que tan al punto de que hasta ellos dieron la vida por él, y cómo ellos al conocer a Jesús, al conocer la verdad, no hubo nada que los moviera de su fe. Y por eso dice que aquellos que no conocen a Jesús son, entre comillas, llamados enemigos de Dios, porque al no conocer la verdad, al no tener algo bien arraigado en su corazón, cualquier cosa que viniera los mueve, los lleva. O cualquier cosa que lean en la Biblia, crean su propia religiosidad, su propio credo. Y de ahí es donde también salen muchas sectas. 22 y 23 versículos dice: Entonces, ¿quién miente? Pues el que dice que Jesús no es el Mesías es el enemigo de Cristo, pues rechaza tanto a Dios el Padre como a Jesús el Hijo. Cualquiera que rechaza al Hijo también rechaza al Padre, y si alguien acepta al Hijo, también acepta al Padre. Ahora se me viene a la mente cuando la gente se le presenta a Jesús en una descripción de la Biblia y le dice: Maestro, nosotros en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, hicimos muchas cosas en tu nombre. Y Jesús les va a decir: apártense de mí, fúchile, porque no los conozco. Y van a estar la otra gente y Jesús le va a decir: ustedes sí pasen, porque cuando yo tuve frío ustedes me dieron para abrigarme, cuando tuve sed me dieron de beber, cuando tuve hambre me dieron de comer, cuando estuve mal ustedes estuvieron conmigo. Y esas personas le van a decir: Jesús, pero ¿en qué momento nosotros hicimos todo eso por vos? ¿Cuándo estuviste en la cárcel? ¿Cuándo tuviste hambre? ¿Cuándo? Etcétera, etcétera. Y Jesús dijo: aún así, cuando se lo hicieron a uno de los pequeños, a alguna de las personas que tuvieron esa necesidad, me lo hicieron a mí. Y cuando vivimos en una vida religiosa, como hablaba al principio, juzgamos, condenamos todo, vamos hacia el odio, y en vez de llevar amor y darle la necesidad a las personas, le estamos poniendo una mochila más pesada. Entonces estas personas justamente no conocen a Jesús, y al no conocer a Jesús no conocen al Padre, y podés pasar muchos años leyendo la Biblia, y yo soy testigo de eso. He pasado muchos años en la iglesia, instituto bíblico, y obviamente Dios tiene misericordia, nos pone personas que nos hablan, y yo tengo muchos compañeros que me han hablado y me han sabido encaminar. Justo hay una palabra en Romanos que dice que nos dejemos transformar nuestra mente con un entendimiento nuevo. Y es el querer encontrar a Dios, y si no aparece el Espíritu Santo, podés pasar muchos años en tu vida y no entender nada de lo que es ser un cristiano o un seguidor de Jesús. El versículo 24: Por eso no dejen de hacer ustedes lo que se les enseñó desde el principio. Si continúan haciéndolo, entonces vivirán siempre unidos al Hijo y al Padre. Algo que me di cuenta en este versículo es que es muy importante escuchar a nuestros pastores. Es muy importante, porque yo hoy entiendo cuando mis pastores me dicen algo y yo digo, y yo en mi intimidad con Dios voy descubriendo cosas y digo, pero esto me lo dijo el pastor. Y la pastora un domingo me supo decir: es importante buscar intimidad con Dios, es importante buscar intimidad con Dios. Y yo en mi intimidad, buscando, leyendo libros, etcétera, etcétera, va a sonar muy pavo, pero la verdad que sí, es muy importante
tener intimidad con Dios, con Jesús, porque si no, ¿de qué forma lo vamos a conocer? ¿Cómo vamos a ejecutar con amor si no lo estamos conociendo? Por eso es muy importante, yo digo esto, escuchar a nuestros pastores, a nuestros líderes. Versículo 25, perdón, 26 y 27. Les estoy escribiendo para advertirles sobre algunos que quieren engañarlos, pero ustedes tienen al Espíritu Santo, que Cristo puso en ustedes. Por eso no necesitan que nadie les enseñe, pues el Espíritu de Dios les enseña todo, y lo que Él enseña no es mentira, sino la verdad. Por eso, sigan las enseñanzas del Espíritu Santo y manténganse siempre unidos a Cristo. Juan nos habla de una advertencia. Dice, les estoy escribiendo para advertirles sobre algunos que quieren engañarlos, pero ustedes tienen el Espíritu Santo. Qué importante es tener el Espíritu Santo, porque te aferra a conocer la verdad. Y recién vos me hiciste una pregunta de... ¿Cómo había sido tu pregunta? ¿Te acordás? Sí, ¿por qué nos desviamos? O sea, ¿por qué nos desviamos siempre del camino? Bueno, justamente esa pregunta va con esto de que algunos nos quieren engañar. O alguno dice una palabra y uno lo interpreta a su forma y a su entendimiento o a lo que... Porque, qué sé yo, podemos leer una historia juntos, pero vos captas algo, no sé, a vos te llevó más lo romántico y a mí me llevó más la acción de la pelea, de naves explotando, qué sé yo. Y eso pasa cuando a veces alguien predica, dice algo como por ejemplo amar a la iglesia, amar a las personas que llegan, no juzgarlas, no señalarlas. Y nosotros dos podemos recibir ese mensaje, escuchar ese mensaje de que debemos amar a las personas, pero vos conocés la verdad, conocés a Jesús, entonces vos empezás a amar a la gente en tu iglesia, empezás a amar a tu iglesia pese a sus imperfecciones, y también justamente nosotros somos imperfectos. Y en cambio yo empiezo a señalar y a juzgar a mi iglesia, porque digo, mi iglesia no está amando a la gente, mi iglesia está señalando a la gente, mi iglesia no hace lo que debería hacer, y en vez de ejecutar con amor, ejecuto con juicio, con sentencia. Y entonces por eso muchas veces las personas se desvían, porque al no conocer la verdad, al no conocer o al no buscar el Espíritu Santo, como sea, se dejan llevar por sus propios credos, sus propias creencias. Y imagínate, si una persona da un mensaje de ese tipo, imagínate una persona que tenga malas intenciones y travejeza, como no sé cómo se dice, la Biblia para sus propios beneficios, y bueno, uno que no conoce a Cristo se deja llevar por todos esos movimientos. Después el 28 dice: Ahora, hijos míos, sigan unidos a Cristo, así cuando Él regrese lo estaremos esperando confiadamente y no pasaremos por la vergüenza de ser castigados. Por eso es importante mantenernos unidos a Jesús en la iglesia. Y algo que me ha tocado mucho esta semana es: jamás de los jamases, si no te lo dice Dios, no te vayas de tu iglesia. Algo que Dios me vino diciendo, no es que me quiero ir de mi iglesia, pero me ha estado entrando esa preocupación. Por eso vamos a seguir unidos a Cristo, a nuestra iglesia, y para no pasar de una vergüenza de ser castigados. Y la vergüenza es justamente cuando sos grande y te caes, pasas vergüenza. Y llevándolo al lado cristiano, sos una persona madura en Cristo espiritualmente, y pecar ya hasta te da vergüenza. Nos vamos con esto: amar a Dios es una decisión, no un sentimiento. Conocer a Jesús es una decisión y no un sentimiento. Mi nombre, ya lo conocen, Spencer. Y Geraldine. hasta la próxima.